Hola a todos, yo soy Salomonster y bienvenidos a otro análisis para la ABL, la Amateur Battle League. Llegamos ya a la semana 8, que quiere decir que esta es la última semana antes del segundo shuffle. Es decir, ya después de esta semana vamos a entrar en la recta final, a ver quién logra pasar a playoffs. Tenemos una muy buena oportunidad y estoy muy contento por eso, pero tenemos que ir echándole ganas, queremos llegar con el mejor récord posible y asegurarnos de estar ahí. Esta semana nos vamos a estar enfrentando a los Dashing Titos de Teichichu y tengo preparado algo. Este equipo es algo complicado. Creo que hay un par de variables por ahí que realmente me hicieron dudar a la hora de armar lo que quería hacer. Entonces esto fue lo que se me ocurrió. Puede que funcione, puede que no funcione, yo espero que sí. Pero vamos a repasarlo juntos y vamos a tener para empezar a la Capitana en su versión G-Max. Es apenas la segunda vez que la estamos usando en versión G-Max, Gigantamax, porque la primera vez que lo usamos fue contra Curse. Ya sabemos cómo nos fue contra Curse, fue muy triste, pero le vamos a dar una vez más la oportunidad a la Capitana Gigantamax. Va a tener Psychic, va a tener Dazzling Gleam, que se va a transformar en G-Max Smite, que lo que hace es que pega muy duro y aparte confunde a los dos oponentes del otro lado. Entonces eso yo creo nos va a ayudar mucho. Su Mystical Fire otra vez regresando y Trick Room. ¿Por qué? Porque me conviene mucho con este equipo tener Trick Room, sobre todo ella teniendo amenazas como Dracovish, que nunca quiero que sea más rápido que yo y me reviente un Fish's Rend. Va a tener su Magic Bounce, otra vez ya está de regreso Magic Bounce, porque ya no vamos a hacer locuras con Flatter como la semana pasada que estábamos intentando. Va a tener otra vez la Weakness Policy, eso sí, cuando es en Gigantamax cualquier cosa le puede pegar y activar ese boost. El set en cuanto a EVs va a ser lo que ya hemos estado manejando. Este set difícilmente lo voy a estar cambiando, salvo que yo sienta que una pelea que viene realmente lo requiera, modesta. Y esta va a ser la Capitana esta semana. Vamos a pasar después con Blink. Blink tiene su set usual, va a ser Impish, va a ser muy defensivo físicamente, porque otra vez a Dracovish según yo no le aguanta un madrazo, pero algunas otras cosas sí. Entonces por cualquier cosa vamos a traer el Focus Sash. Es la primera vez creo que estoy usando a Blink con Focus Sash. Va a traer su ya clásico Prankster. Y en cuanto a movimientos, el Shadow Sneak, yo noté que a Tei le gusta mucho usar algunos Pokémon con Focus Sash. Entonces el Shadow Sneak se va a encargar de eso. Si de repente necesito recoger por ahí alguno, ¡pum! Y puede ser que al fin Blink obtenga su primer KO de la temporada. Eso estaría muy chistoso. Pero aparte el Shadow Sneak es también por Mimikyu, porque si llegara a salir Mimikyu, Blink se puede aventar, soltarle un Shadow Sneak y después cualquier otra cosa que esté cerca lo puede reventar. Va a tener el ya famoso Quash. Ya mucha gente notó que Quash es muy bueno. Ya estoy empezando a ver que los otros coaches se intentan preparar para el Quash, entonces tengo que ser más tricky con eso. Vamos a tener Disable, porque otra vez noté que a Tei le gusta mucho usar Choice Scarf, le gusta mucho usar Choice Specs. Entonces si llega a bajar a alguien puede entrar Sableye, Disable y con eso me libro de un problema. Y aparte el Will-O-Wisp, ¿por qué? Porque una vez más tiene cosas como Avalok, que es muy difícil de bajar y pega muy duro, sobre todo con Body Press. Tiene cosas como el mismo Dracovish, entonces el Will-O-Wisp me va a ayudar siempre y cuando no falle, que espero no nos toque mala suerte con eso, nos va a ayudar. Tenemos de regreso otra vez al Comandante. Esta vez otra vez Inner Focus, no quiero que me hagan flinch como esa vez contra los Manchester Mimikyus. Tiene su Mental Health para que no lo tonteen. Tiene aparte, su único movimiento ofensivo va a ser Psychic, pero tiene el Instruct, que esta vez yo espero podamos usar bien el Instruct. Tiene el ala de Switch, no se lo había puesto aún, pero yo creo que me va a servir en esta ocasión para defender un poco, por ejemplo, a la Capitana en caso de estar ahí, si alguien le quiere meter un ataque súper efectivo a B-Sharp. Y el Trick Room, porque otra vez me conviene mucho activar Trick Room. El equipo está muy orientado a ser lento. De EVs vamos a tener máximo en HP, máximo en defensa especial, con una buena naturaleza para eso. Quiero que se aguante, por ejemplo, un Heat Wave en caso de que venga Ninetales. Y eso va a ser muy importante porque después vamos a tener a el Power Ranger azul. Esta vez va a estar usando una Life Force, va a tener su Defiant, va a tener Sucker Punch, Iron Head, Excisor y Protect. Me agrada la cobertura que tengo con esto, me agrada siempre tener un ataque de prioridad, sobre todo en caso de que me llegara a activar alguna cosa con el Defiant. Eso va a pegarle muy duro a casi cualquier cosa. Y aparte vamos a tener un set defensivo de HP, pero con máximo ataque para pegar duro, 4 y 4 para que lo balancee ahí. Y la idea es que el comandante pueda evitar que Ninetales nos destroce a Heatwaves. Es un poco arriesgado porque mis últimos 3 Pokémon son débiles a fuego. Blink los puede cubrir ahí con el Disable. El comandante puede entrar a tragarse un Heatwave en caso de ser necesario, pero sí tengo que cuidarme mucho de eso, sobre todo porque después vamos a tener al Almirante.
El almirante por primera vez creo va a estar tallando su Choice Band, no va a tener Assault Vest, entonces no se va a poder tragar un Heat Wave, que de por sí creo que no iba a poder hacerlo. Pero lo que vamos a lograr con la Choice Band es que pegue como camión. Todos estos ataques, Shadow Claw, Rock Slide, Earthquake y Power Whip, todos pegan durísimo a casi todos sus Pokémon. El único que no creo que es Avalog. Además le puede hacer un OHKO con cualquiera de sus ataques, no cualquiera, pero o sea, con los específicos. Shadow Claw a Mimikyu, Earthquake a Garbodor le hace muchísimo y por eso quiero aprovechar. Máximo en ataque, 188 de HP, lo demás distribuido entre las dos defensas. Y quiero que sea lento, porque de todos modos con esto según yo sigo siendo más lento que casi todos sus Pokémon. Y con eso sigo siendo más rápido que los dos que me podrían causar problemas en caso de que active el Trick Room. Y por último vamos a tener al Sundae. El Sunday va a tener también Focus Sash porque es muy bueno Focus Sash contra algo como Dracovish. Va a tener su Blizzard porque con el Snow Warning va a pegarle siempre a todos, a menos que salga Ninetales a cambiármelo, pero eso sería otra cosa. Va a tener su Freeze Dry porque esto que hace le pega muy duro a Dracovish, le pega muy duro a su Ludicolo. Le va a dar el Flash Cannon muy duro a Avalok, por ejemplo, porque contra Avalok no tengo mucho. Vamos a tener Protect por si quiero echar un Earthquake con el Almirante. Y vamos a estar orientados a máximo Power con la naturaleza modesta, máximo acá en ataque especial y en velocidad. Y aparte vamos a tener un poquitito ahí en el HP. Pero sí me estoy tomando aquí un gran riesgo si decido traer a Ninetales. La semana pasada su Ninetales lo hizo muy bien. Entonces entre todos estos compadres que son débiles y Blink que difícilmente se lo va a aguantar estando allá afuera, tengo que jugar muy seguro de qué estoy haciendo y tengo que planear bien la estrategia. Yo confío en que esto nos va a ayudar a conseguir esa victoria. Puede que pasemos a la Liga Alpha, puede que no. De todos modos vamos a hacer lo mejor posible durante las semanas que quedan. Recuerden que abajo en la descripción están los links de todos los coaches, vayan a verlos, tienen contenido muy bueno. Chequen sobre todo a Tay, que es la oponente de la semana. Recuerden que con el código SOY10 se llevan un 10% de descuento en la tienda oficial de la liga y cosas muy bonitas. Y yo los estaré viendo otra vez para la pelea muy pronto. Yo soy Salamonster y nos estaremos viendo a la próxima.